¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal El Pregón del Sur. Le damos las gracias a aquellos que se han suscrito recientemente a nuestro canal. Les agradecemos por confiar en este medio para informarse o también para estudiar historia, como en este caso. Hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Un tema que, si bien no tiene que ver con la historia argentina, que es lo que siempre nosotros tratamos en el canal, es un tema que repercute, por supuesto, en la historia argentina porque tiene consecuencias que se van a hacer sentir, ¿sí? Acá en esta región del mundo y principalmente también, por supuesto, en nuestro país. Así que vamos a comenzar a desarrollar este tema diciendo que la Primera Guerra Mundial fue el conflicto bélico que involucró a los países que habían liderado o estaban liderando la revolución industrial. Esta guerra se caracterizó por una alta destructividad, ya que las potencias que participaron en ella tenían una alta capacidad tecnológica, ¿sí? Y para producir también armamento de manera constante, ¿sí? Así que por eso fue la gran destructividad que tuvo esta Primera Guerra Mundial. Las causas de la guerra, bueno, vamos a empezar a desarrollar algunas de esas causas de la Primera Guerra Mundial. En principio vamos a hablar de lo que fue el imperialismo colonial, ¿sí? Durante el siglo XIX, Inglaterra lideró como la primera potencia industrial e imperialista. Estaba seguida por Estados Unidos y por Alemania. Sin embargo, al inicio del siglo XX, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia industrial y también imperialista, ¿sí? Seguida por Inglaterra y por Alemania. Este crecimiento industrial alemán generó una gran preocupación en Inglaterra y también en Estados Unidos, ya que representaba una competencia directa a la industria que se venía dando hasta ese momento, ¿no? La falta de colonias que tenía Alemania se convirtió para ellos en un problema, ya que Inglaterra y Francia habían consolidado sus grandes imperios coloniales anteriormente. Este conflicto de intereses y de rivalidades desencadenó entonces la Primera Guerra Mundial. Ya vamos a ir explicándolo un poco más cómo se fue dando esto. Este fue entonces el imperialismo colonial, una de las primeras causas de esta Primera Guerra Mundial. Otra cuestión que tenemos que tener como antecedentes o como causas de la Primera Guerra Mundial son el sistema de alianzas, ¿sí? Después de la guerra franco-prusiana que se dio en el año 1871, donde Francia perdió los territorios de Alsacia y de Lorena ante Alemania, Francia se armó militarmente para enfrentar a Alemania y para recuperar los territorios perdidos de Alsacia y Lorena. Alemania, a su vez, se alió con Italia y el Imperio Austrohúngaro para defenderse ante posibles ataques. Así quedó conformada la llamada Triple Alianza. Por otro lado, Francia se unió con el Imperio Ruso e Inglaterra en la Triple Entente. Estas alianzas crearon un equilibrio delicado de poder en Europa, pero también fueron aumentando la tensión y la susceptibilidad para llegar a un conflicto generalizado. Otra de las causas de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con los nacionalismos, ¿sí? Como por ejemplo el revanchismo francés por la pérdida de Alsacia y Lorena, la política alemana de Guillermo II y el nacionalismo austríaco y ruso. Estas cuestiones generaron tensiones entre estos países. Estos nacionalismos, juntos con el paneslavismo, contribuyeron a una escalada de las tensiones entre las naciones europeas. Además, el auge del nacionalismo en el sector de los Balcanes creó prácticamente un polvorín, un lugar que estaba a punto de estallar en cualquier momento por los conflictos étnicos y territoriales, especialmente
entre Serbia y Austria-Hungría que se estaban dando en ese momento. Entonces, resumiendo el tema de los nacionalismos, este conjunto de tensiones que se fueron dando se conoce como la paz armada, que nosotros estuvimos desarrollando en un video anterior, que lo vamos a dejar por acá en el enlace para que ustedes vayan a verlo. Y este momento se caracterizó por un aumento del armamentismo y justamente por este sistema de alianzas y los nacionalismos que estaban en auge entonces. Anterior a la Primera Guerra Mundial tenemos que destacar algunas cuestiones anteriores, como por ejemplo la crisis en Marruecos, que fue un periodo de tensión entre el año 1905 y 1911 entre Alemania y Francia por el control de la zona de Gibraltar. La rivalidad colonial entre estas dos potencias europeas fue en aumento, se exacerbó en ese lugar, en ese momento, durante esta crisis, lo que aumentó la hostilidad entre estas dos naciones y también la desconfianza mutua entre ellas. A esto hay que sumarle otro importante momento de crisis y en otro lugar, que es la crisis de los Balcanes, que lo mencionábamos anteriormente, pero vamos a desarrollarlo un poquito más en este momento. Entre el año 1908 y 1913 se desarrolla esta crisis de los Balcanes entre Austria-Hungría, que invade los nuevos territorios independientes en ese lugar de los Balcanes, lo que preocupa a Serbia, que forma una alianza con Rusia. Esta crisis se convierte en un enfrentamiento entonces entre Austria-Hungría y el Imperio Ruso por el control de los Balcanes, demostrando de esta manera la fragilidad del equilibrio de poder en Europa y la creciente rivalidad entre las potencias predominantes en ese momento. Pero ¿cómo comienza la guerra? ¿Cuál es el momento puntual del comienzo de la Primera Guerra Mundial? Bueno, hay un hecho puntual que se da en el año 1914, precisamente el 28 de junio de 1914, que es el atentado de Sarajevo, donde el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado por un grupo nacionalista, desencadenando de esta manera la guerra. A partir de ese momento, Austria-Hungría, que obviamente se sintió afectada por ese atentado, invadió Serbia el día 28 de julio de 1914, lo que llevó a Rusia a declarar la guerra a Austria-Hungría y Alemania, que era aliada de Austria-Hungría, declaró entonces la guerra a Rusia, a Francia e Inglaterra, que eran aliadas de Rusia. Así se fue dando entonces todo este conjunto de declaraciones de guerra mutuamente entre distintos países que estaban aliados con anterioridad. Vamos a desarrollar ahora cuáles fueron las etapas de la Primera Guerra Mundial. La primera etapa es conocida como la Guerra de Movimientos, ¿sí? Y se da entre 1914, el comienzo de la guerra, y 1915. Esta guerra de movimientos tiene dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. En una primera parte, en el frente occidental, Alemania invadió Bélgica y luego Francia, pero fue detenida, ¿sí?, en la batalla de Marne. Esta fase inicial de la guerra fue marcada por maniobras rápidas y tácticas de ataque y contraataque, pero rápidamente dio paso a un estancamiento en las líneas del frente de la guerra, ¿sí? Por otro lado, en el frente oriental, Rusia invadió Prusia Oriental, pero Alemania ganó dos batallas importantes, la batalla de Tannenberg y la batalla de Lagos Masurianos. Entonces la capacidad de movilización y la fuerza numérica de Rusia fueron contrarrestadas por la superioridad táctica y por la tecnología que manejaba en ese momento Alemania, lo que resultó en una serie de victorias alemanas en este lugar, en el este. La segunda parte de la guerra se conoce como la Guerra de Posiciones y se da entre el año
1915 y 1917. En esta etapa, las líneas del frente se estabilizaron y se desarrollaron sistemas de trincheras muy extensas, dando lugar a una guerra de desgaste y estancamiento. Tenemos que destacar en esta etapa dos batallas muy importantes, que fueron la batalla de Ypres y la batalla de Somme, que fueron dos de los enfrentamientos más sangrientos de este momento, de esta fase de la guerra, donde se utilizaron nuevas técnicas, nuevas armas, como el gas mostaza, y los tanques de guerra fueron también utilizados una de las primeras veces en este lugar. Además, en el mar, los enfrentamientos entre las flotas alemanas y Gran Bretaña demostraron la importancia estratégica de la guerra naval, y la introducción de la guerra submarina por parte de Alemania agregó un nuevo elemento de peligro y también de destrucción. Por último, la última etapa de la Primera Guerra Mundial se conoce como la Segunda Guerra de Movimientos y se da entre 1917 y 1918. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra en el año 1917 y la retirada de Rusia tras la Revolución de Octubre que ellos mismos tenían, el equilibrio de poder en el conflicto cambió muy significativamente. La intervención estadounidense revitalizó a los aliados, mientras que la retirada de Rusia permitió a Alemania concentrar sus esfuerzos en el frente occidental. La segunda batalla de Marne marcó el punto de inflexión en favor de los aliados y la rendición de Alemania en el año 1918. En noviembre de 1918, entonces puso fin a la Primera Guerra Mundial. Para finalizar entonces, como decíamos recién, diremos que el 11 de noviembre del año 1918 se firmó el armisticio, marcando entonces el fin de la Primera Guerra Mundial. Alemania se rindió y se celebró la Conferencia de París en el año 1919, donde se negoció el Tratado de Versalles y se creó la Sociedad de Naciones. Este tratado, aunque buscaba establecer la paz y prevenir futuros conflictos, más allá de eso, lo que hizo fue sembrar las semillas, podemos decir de alguna manera, de un resentimiento y descontento que eventualmente contribuyeron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tema que seguramente veremos en futuros videos en este mismo canal. Si les interesó el video, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta, que lo compartan con sus alumnos, con sus conocidos, alguien que le pueda interesar el tratamiento de la historia. Principalmente hablamos de historia argentina, pero creemos importante por lo menos tener algunas nociones de lo que fue la Primera Guerra Mundial para poder analizar cuáles fueron las consecuencias que este conflicto internacional trajo también para la Argentina. En futuros videos vamos a empezar a tratar el tema de los gobiernos radicales en Argentina, por ejemplo, a partir de comienzos del siglo XX, y también, bueno, decirles que estamos subiendo contenido también a otras plataformas, como el caso de TikTok, que van a encontrar por acá abajo los enlaces, a Instagram también, van a ver que estamos subiendo contenido, les vamos a dejar todos los enlaces. Y por último, invitarlos a participar de nuestro curso de Historia Argentina. Estamos desarrollando un curso que es muy interesante, que abarca de 1810 a 1820, un curso muy completo para introducirnos en lo que es la primera década de la historia argentina. Ustedes pueden acceder al formulario de inscripción con un enlace que les vamos a dejar por acá abajo del video, para que ustedes puedan ingresar y así anotarse en el curso, que tiene un costo muy conveniente y tiene una asesoría permanente por parte nuestra, tanto mía como de Luis Farías, que es coautor del mismo. Muchísimas gracias por ver el video, por llegar hasta acá, por acompañarnos, por suscribirse y por seguirnos en todos los espacios que hacemos divulgación de la historia, que es tan importante en esta época que vivimos. Chau, hasta la próxima.